Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa 3 para seguir descubriendo y aprendiendo juntos el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Álvaro Fernando Calderón Calderón. Recuerden, lamentablemente la emergencia sanitaria no ha terminado. Cuídense mucho. Quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón por al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una frase de Hipócrates, quien vivió en el periodo de la Grecia clásica y es considerado el padre de la medicina. Él aseguraba que para ejercer la medicina es preciso conocer quiénes son los seres humanos con relación a lo que comen, a lo que beben y a sus hábitos. Esta frase de hace aproximadamente 2400 años resalta la importancia que desde entonces se le daba a los hábitos alimentarios y su estrecha relación con la salud. En esta ocasión se encuentra con nosotros el doctor José Israel León Pedrosa, quien nos resolverá algunas dudas sobre los temas fundamentales como la importancia de una dieta correcta, algunas recomendaciones para evitar la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como la importancia de consumir agua simple potable. Le agradecemos mucho su tiempo y la oportunidad que tenemos para conversar acerca de este tema de gran interés y relevancia para nuestros estudiantes. Bienvenido. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a los estudiantes que ponen esta transmisión que será de gran importancia. Bienvenido nuevamente. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión. Recuerden registrar sus dudas, inquietudes o dificultades en su bitácora científica. En sesiones anteriores se han tratado temas relacionados con la alimentación y la salud, pero existen términos que llegamos a confundir, son imprecisos y desactualizados. En este sentido, me gustaría iniciar, si le parece bien, doctor, con cada uno de estos términos, aclarándolos. Por ejemplo, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, colesterol bueno, colesterol malo. Es muy importante clarificar estos términos porque se utilizan mucho y están muy relacionados con la salud. El colesterol es una molécula química fundamentada esencialmente en grasa y es muy importante para la salud. Todas las células tienen colesterol, todos los organismos tienen colesterol. Sin embargo, también el colesterol es lo que se puede depositar en el interior de las arterias y causar un infarto. Es decir, el colesterol puede ser malo cuando está en una localización inadecuada, como en las arterias, pero también puede ser bueno porque forma parte importante de toda la función del cuerpo. Cuando hablamos en medicina, en salud, del colesterol bueno, se refiere al colesterol que está siendo transportado de las arterias hacia el hígado para ser desechado. Y el colesterol malo se refiere al colesterol que está circulando en la sangre y por lo tanto se puede pegar a las arterias y formar un trombo que conduzca a un infarto en el corazón o en el cerebro. El colesterol malo se llama también LDL por las siglas de lipoproteínas de baja densidad en inglés. Y el colesterol bueno se llama también HDL por las siglas de alta densidad. Estos diferentes tipos de colesterol forman parte normal de la circulación en la sangre y lo importante es que el colesterol malo no se eleve demasiado y el colesterol bueno esté también en valores adecuados y no disminuya. La mejor manera de elevar el colesterol bueno es a través de ejercicio. Y la mejor manera de mantener el colesterol malo elevado pues es a través de una vida con alimentación saludable y también con la propia actividad física. En lo referente a los ácidos grasos hay otra situación muy importante. Los ácidos grasos son moléculas químicas orgánicas caracterizadas por varias moléculas de carbón unido. Entonces todas estas largas cadenas de carbón hacen los ácidos grasos. Estos carbonos pueden estar unidos entre sí por ácidos grasos, por enlaces simples, y entonces se llaman ácidos grasos saturados, o con dobles enlaces, y esto se llama ácidos grasos insaturados. Esto es importante porque los ácidos grasos insaturados pueden ser benéficos para la salud y los ácidos grasos saturados pueden no serlo.
Un ácido graso saturado o un alimento que tiene grasas saturadas, las podemos identificar porque a temperatura ambiente suelen tener un estado más sólido. En cambio, los ácidos grasos que tienen, o todos los alimentos que tienen grasas poliinsaturadas o insaturadas, suelen estar a temperatura ambiente en estado líquido. Entonces, por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? Tiene ácidos grasos poliinsaturados, está en estado líquido. Y, por ejemplo, la manteca a temperatura ambiente tiene un estado sólido, tiene más ácidos grasos saturados. Obviamente, ninguno de estos es esencialmente malo. Son dos estructuras distintas de estos alimentos. Lo importante es saberlos balancear adecuadamente. Los aceites de origen vegetal tienen más ácidos grasos insaturados y por lo tanto deben de formar parte importante de la alimentación. No como ácidos grasos solos, sino principalmente consumiendo una cantidad saludable, por ejemplo, de semillas como nueces, almendras, cacahuate. También el pescado tiene ácidos grasos insaturados y por lo tanto también forma parte importante de una alimentación saludable. Y por último, los ácidos grasos insaturados pueden tener, dependiendo de la estructura química del doble enlace entre dos átomos de carbono, pueden ser del mismo lado la estructura del carbono o del lado contrario. Si están del mismo lado se llaman cis, si están del lado contrario se llaman trans. Los ácidos grasos en general poliinsaturados pueden tener cualquiera de estas dos conformaciones y por lo tanto los que son cis son los que tienen mejor beneficio para la salud y los que son trans o son completamente saturados hay que disminuir su consumo. No son esencialmente malos, pero deben de consumirse con moderación. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos con el maestro Raimundo para la sección de ¿Sabían qué? ¿Sabías que un nutriólogo es el profesional de la salud que evalúa el estado de nutrición de los individuos, las comunidades o grupos de población y determina el plan de alimentación requerido de acuerdo con sus condiciones biológicas y socioculturales? Ahora que ya tenemos una idea más clara de los términos mencionados, podemos continuar. Coméntenos, por favor, ¿cuáles son los beneficios de una dieta correcta? Lo más importante para mantener una salud adecuada es la alimentación correcta. Muchos de los procesos que se llevan a cabo en el organismo requieren energía, vitaminas o algunas sustancias que pueden ayudar a llevar a cabo los procesos bioquímicos del cuerpo. Estas, por ejemplo, en las coenzimas que forman parte integral de las reacciones químicas que suceden en el cuerpo se obtienen de la nutrición. Si nosotros no tenemos estas moléculas, pues empiezan a fallar procesos importantes en el organismo y esto puede llevar a grandes enfermedades por deficiencia de alguna vitamina, por mala nutrición o obviamente también por exceso de uno de los componentes de la nutrición. El exceso de calorías lleva a enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes. El exceso de sal, o específicamente de sodio, que puede no solo estar en la sal común, sino estar, por ejemplo, en algunos conservadores, también puede llevar a enfermedades como la hipertensión. Y el consumo excesivo de algunos alimentos muy ricos en carbohidratos, por ejemplo, en azúcares simples o en grasas, pues puede llevar a aumentar los triglicéridos en la sangre. Entonces, para mantener una salud, si somos lo que comemos, hay que comer saludable y variado dentro de los grupos alimentarios. Qué interesante. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué importancia tiene para la salud el consumo suficiente de agua simple potable y cuál es la importancia a nivel fisiológico y celular? En general, nuestras células están hechas de agua. Podemos decir que más del 70% de nuestra estructura física es agua. Las células requieren, para poder llevar a cabo su metabolismo de manera saludable, pues tener un estado de hidratación adecuado. Cuando no consumimos agua potable, agua simple, pues obviamente vamos generando un proceso de deshidratación en todo el cuerpo, pero también a nivel celular. Y esta falta de agua en las células lleva a toda una serie de malas funciones. Una de las funciones alteradas que pueden estar es a nivel cerebral, y es una de las primeras que podemos tener una evidencia, digamos, de síntoma, que se note que estamos deshidratados.
porque ya no se llevan a cabo los procesos de pensamiento de manera adecuada. Pero después vamos generando afectación en todo el organismo. Otro de los órganos que puede llevar a una falla pronto es el riñón. El riñón requiere un flujo constante de líquido, de agua, para poder sacar las toxinas del cuerpo. Si no le damos ese flujo constante de agua, el riñón va a fallar y las toxinas se van a acumular en el organismo y una persona puede tener inclusive muerte asociada a este proceso. Y bueno, en general todos los procesos que podamos pensar requieren el consumo adecuado, no en exceso, pero tampoco en déficit de agua simple. Gracias. Muy interesante. Pero entonces surge otra pregunta. Si el consumo suficiente de agua simple potable tiene tantos beneficios, ¿por qué la mayoría de la población en nuestro país no la consume con suficiencia? Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que existen muchos factores que contribuyen a que las personas no tomemos suficiente agua. En primer lugar, no debemos esperar a tener sed para consumir agua. Deberíamos de estar hidratándonos a lo largo del día. Cuando ya sentimos este mecanismo de sed, es que ya pasamos el tiempo en el que debimos de haber tomado agua. Ya es un grado, el primer grado de deshidratación. Sin embargo, también hay muchos otros factores que contribuyen a esto. Necesitamos saber dónde podemos tener el acceso que sea saludable y económico al agua potable. Desafortunadamente existen muchos elementos alrededor de esto. El consumo de bebidas azucaradas, que pues a veces dan un buen sabor y se venden como refrescos o como otras bebidas industrializadas, pues tienen una gran carga de publicidad. Entonces hay que saber que no son bebidas con las que nos debemos de hidratar. En general, este tipo de bebidas como los refrescos o los jugos o estas cosas que ya venden en botellas, debería ser parte de un postre. A lo mejor puede tomar uno un vasito de refresco como parte de un postre una vez a la semana, pero no debe ser la fuente esencial de hidratación. La cantidad de calorías que tienen estas bebidas es altísima y además no nos permite tener la cantidad de volumen que necesitamos para mantener una condición saludable de hidratación. Obviamente también existe pues muchas empresas que comercializan el agua simple, cuando en realidad podríamos tener el acceso al agua potable, al agua simple, a través de otros mecanismos, como filtración o hervir el agua, sin necesidad de estar haciendo un sobreconsumo de plásticos, que es donde habitualmente se consume el agua potable. Bueno, planteamos ahora una pregunta relacionada con la anterior. ¿Cuáles son las consecuencias de ingerir bebidas azucaradas como refrescos, jugos o bebidas energéticas? El problema es que tienen una gran cantidad de calorías, son bebidas hipercalóricas. Entonces, cuando nosotros ingerimos estos productos que están muy azucarados, estamos ingiriendo a veces más calorías que con una comida, sin sentir que estamos ingiriendo. Entonces, el consumo excesivo, pues puede llevar al sobrepeso, a la obesidad o a la acumulación de grasas en la sangre como los triglicéridos. Esto también está de manera muy estrechamente relacionada con otros problemas que pueden venir con el consumo de estos productos. Por ejemplo, los refrescos suelen tener muchos fosfatos porque son bebidas carbonatadas y que pues bueno, hacen burbujas, ¿no? Son gaseosas. Estos electrolitos que vienen en el líquido pueden ayudar a perder calcio y por lo tanto los huesos se pueden descalcificar, pueden ayudar a formar piedras en los riñones, pueden generar muchos otros daños también colaterales con respecto a la pura ingesta calórica. Por otro lado, hay bebidas energetizantes que también me preguntó con respecto a la cantidad de productos químicos que pueden llegar a tener. Estos productos químicos, como la taurina u otros que dicen ser energetizantes, pues pueden generar también daños a nivel orgánico y a nivel cerebral. Y quiero hacer una acotación aquí que es muy importante, que a lo mejor alguno de los estudiantes que nos ve pueda pensar que las bebidas que están endulzadas con edulcorantes artificiales puedan evitar tener estas calorías. Y la respuesta es no.
Desafortunadamente, estas bebidas que a veces se consumen como light, y que tienen productos como acesulfame, sucralosa, etc., es cierto que endulzan sin tener calorías, pero estos edulcorantes se ha demostrado que modifican a lo que llamábamos la flora intestinal, ¿no? Ahora la conocemos como microbioma. Todos estos microorganismos que viven de manera normal en nuestro intestino, y esto predispone a generar resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, tampoco es conveniente sustituir los refrescos, por ejemplo, por refrescos light u otras bebidas que tengan 0 calorías, porque estos edulcorantes también hacen daño. Es muy importante que consumamos la cantidad de agua que debemos de consumir, y si en algún momento dado queremos algún jugo, algún refresco, pues una pequeña cantidad ocasional no está mal como postre, pero no como hidratación. Ok. Es realmente una problemática en la que hay que plantear acciones inmediatas. Desde su experiencia, doctor, ¿qué acciones recomienda a los adolescentes que nos están siguiendo en esta transmisión? Es muy importante esta pregunta porque los jóvenes, los estudiantes que están en sus casas, son a veces el centro de la familia que puede empezar a tomar acciones. Muchas familias han tenido durante mucho tiempo pues malos hábitos, pero las personas que están atendiendo a este curso y están aprendiendo en sus casas podrán empezar a implementar acciones en su domicilio para poder ayudar inclusive a sus familiares. Si alguno detecta, por ejemplo, que su papá, su mamá o alguno de sus hermanos consume refrescos, pues es muy importante empezar a cambiar esta alternativa. Es mucho más barato y saludable consumir agua. Y esta agua además, que debe ser agua simple, pero también se puede acompañar en algún momento, por ejemplo, generar agua de alguna fruta de la estación, agua de limón, ¿no? Agua de tamarindo, dependiendo de dónde nos estén viendo, seguramente habrá frutas y habrá aguas regionales que pueden contribuir y que a lo mejor ni siquiera necesitan azúcar añadida, puede ser una manera de estarse hidratando. Sin embargo, entre comidas, sí es importante estar tomando agua simple. Los estudiantes, pues ahora que están aprendiendo también en casa, pues pueden tener siempre a su lado un vaso de agua y estar constantemente hidratándose. Y además también es muy importante que al momento de estructurar su alimentación, recuerden evitar los excesos. Entonces, los ácidos grasos que son más saturados y por lo tanto se pueden ver como alimentos de grasa sólida, pues hay que limitarlos y no ser la fuente más importante de consumo. Lo más importante en la alimentación es la fibra no soluble. Entonces, al menos el 50-60% de lo que comemos en un plato debe de ser verdura de hoja verde o de color verde, como espinaca, acelgas, lechuga, calabaza, chayote, etc. Hay una gran cantidad de variantes en el país y cada quien puede contribuir en esta situación. Una de las recomendaciones será, pues además de tener su agua simple, que los estudiantes acompañen a sus mamás o a sus papás o a las personas que vayan al mercado más cercano y escojan la verdura y la fruta que a lo mejor no han probado y seguramente van a encontrar alimentos que van a disfrutar y que además son saludables para su alimentación. Interesante. Bueno, ya hablamos de los beneficios de la dieta correcta, el consumo de agua potable. Ahora díganos, ¿cuáles son los problemas de salud más comunes que nos puede ocasionar una dieta con excesos o con carencias? Cuando nosotros tenemos una alimentación excesiva, en general en calorías o en alguna parte de los alimentos, puede llevar a muy distintas enfermedades. Una de las más importantes, ya las mencionábamos, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso, y esto lleva a infartos del corazón, insuficiencia renal, infartos del cerebro o problemas en general de salud. Sin embargo, también hay cuestiones muy específicas. Hay que evitar el exceso en cualquier cosa. El consumo de vitaminas, por ejemplo, la manera saludable de consumir vitaminas es a través de una alimentación balanceada. Y a veces existe en nosotros el mito de que hay que tomar vitaminas aparte, ¿no? El exceso de vitaminas también se ha asociado a algunas enfermedades que llamamos genéricamente vitaminosis, porque son exceso de algunos de estos compuestos químicos.
Entonces, no es necesario en general para una persona saludable que tiene una alimentación variada consumir ningún tipo de suplemento de vitaminas. Esas las dejamos a veces para cuando hay alguna enfermedad clínicamente diagnosticada, el médico la evalúa, determina que existe alguna deficiencia por algún aporte nutricional y entonces indicará el tipo de vitamina o suplemento que sea necesario. El médico o el nutriólogo puede hacer esta valoración. Sin embargo, también es importante hablar de las deficiencias. Cuando no tenemos una alimentación balanceada y hay alguna deficiencia, puede llevar a algunas enfermedades que también tenemos muy bien caracterizadas y conocidas. Por ejemplo, y nada más por mencionar una de muchas que pueden existir, cuando no consumimos suficiente vitamina K, puede llevar a trastornos hemorrágicos, porque la vitamina K es una molécula muy importante para la producción de factores de coagulación. Entonces, la vitamina K, por ejemplo, se encuentra en las hojas verdes, ¿no? En las selgas, espinacas, este tipo de alimentos. Entonces, siempre hay que también consumir. La deficiencia de hierro, también por mencionar otro ejemplo, cuando no tenemos la suficiente ingesta de este mineral, puede llevar a la anemia, a la falta de producción de glóbulos rojos y por lo tanto una persona puede estar todo el tiempo cansada, puede tener sintomatología como si estuviera muy enferma y en realidad lo que falta es hierro. Estos son algunos ejemplos de muchas enfermedades que se asocian a deficiencias específicas. Muchas gracias. Con relación al tema, ¿por qué se han señalado el sobrepeso y la obesidad como comorbilidades durante esta pandemia? Las personas que tienen sobrepeso y obesidad desde el inicio de la infección se ha visto que tienen más riesgo de morir. Esto obedece a muchas cosas, principalmente a cambios en el sistema inmunológico. Cuando tenemos este tipo de enfermedades, el sistema inmunológico está constantemente activado y esto hace que una infección pueda llegar a ser más grave. Sobre esta temática, ¿es lo mismo una enfermedad causada por una mala alimentación que un trastorno alimenticio? No. Los trastornos alimenticios son enfermedades importantes que deben ser tratadas por especialistas. Los trastornos pueden ser por deficiencias o pueden ser por exceso. En general existe una mala imagen que dan a veces los medios de comunicación con respecto a la excesiva delgadez. Entonces, a veces hay adolescentes que desean tener una excesiva delgadez que no es saludable y entonces dejan de comer o vomitan. Estos trastornos pueden llegar a la muerte y es muy importante que sean evaluados por especialistas en salud mental. Gracias. Definitivamente es muy complicado modificar ciertos hábitos alimentarios, pues los tenemos ya muy arraigados. Pero de manera sencilla, ¿cuál o cuáles podríamos modificar para iniciar el camino hacia una dieta correcta? Es muy importante tratar de empezar a quitar todo lo industrializado. Mientras más natural comamos, va a ser en principio mejor. Tratar de quitar, eso ya sería una tarea esencial para todos, quitar todos los edulcorantes artificiales. Empezar a tomar agua simple y estas medidas van a ir poco a poco mejorando la salud. Muchas gracias. En este sentido, de acuerdo a datos de la última encuesta nacional de nutrición, 1 de cada 3 adolescentes en nuestro país presenta obesidad y en niños este indicador es aún mayor. ¿Se está haciendo lo suficiente en los diferentes ámbitos para disminuir esta situación? ¿O esta tendencia continuará durante los próximos años? Recientemente se ha empezado a marcar en muchos de los productos etiquetas con la cantidad de calorías que tienen los alimentos. Es importante aprenderlas a leer. Creo que lo más importante no es las acciones que se puedan generar desde el gobierno o desde este tipo de situaciones, sino que cada quien tenga un compromiso por su salud. Cada familia es un núcleo educativo en el cual tenemos que entender cómo se leen estas etiquetas, pero sobre todo tratar de ir migrando a una alimentación saludable y acompañarla siempre de actividad física. En general, ¿podríamos decir que los platillos de la comida mexicana son saludables? Definitivamente sí. Existe un mito de decir que la comida mexicana engorda. Por supuesto que no. Durante miles de años hemos comido alimentos típicos de la comida mexicana y no hemos tenido esta pandemia de sobrepeso y obesidad hasta que empezamos a incluir cosas como refrescos o como comida industrializada o alimentos que hemos importado, estructuras de alimentos que hemos importado a otros países.
regresemos a la comida típica mexicana. Un buen plato de pozole pues tiene una cantidad adecuada de calorías, de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Este tipo de alimentos pueden ser realmente mucho más saludable que lo que consumimos importado de otras culturas. Ahora vamos con el maestro Raimundo, que nos preparó un dato curioso. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1/3 de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician. En México, el desperdicio de alimentos alcanza el 34.7% de lo que se produce en el país. La pérdida y desperdicio de la carne de cerdo asciende al 40%, pescado 37%, res 35%, pollo 29% y tortilla 28%. De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Estas cifras impactan tanto en lo económico como en lo social y representan un impacto ambiental importante. Además del desgaste de agua y suelo, representan casi 37 toneladas de dióxido de carbono, un costo económico equivalente a 16 millones de vehículos. La pérdida de alimentos en general se debe a factores relacionados con las condiciones climáticas, la recolección y la manipulación de alimentos, un almacenamiento inadecuado, la conservación de los alimentos y un exceso de compra. Ha sido en verdad un placer contar con su presencia en este espacio. Para mí ha sido un gusto y gracias por generar esta información tan valiosa para los estudiantes. Mil gracias, doctor José Israel León Pedraza. Ahora vamos con el maestro Raimundo para las secciones de la química en la vida cotidiana. Sabemos que la nutrición es importante para la salud en general, por lo tanto también lo es para las funciones cerebrales. Existe un conjunto de nutrimentos con actividad reguladora que resultan esenciales durante toda la vida para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro. Veamos algunos de los elementos químicos presentes en alimentos de consumo frecuente y el beneficio que aportan a esta parte importante de nuestro organismo. Recuerden que la química está en todos lados. El fósforo contribuye al funcionamiento correcto de las membranas celulares. Lo encontramos en alimentos como nueces, cacahuates, cereales integrales, entre otros. El hierro contribuye a la función cognitiva estable. Se encuentra en alimentos como la carne de res, de pescado, huevo, cereales y hortalizas como las espinacas. El agua contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas en buen estado. El calcio contribuye a la función normal de la neurotransmisión. Lo podemos encontrar en alimentos derivados de lácteos, la soya, los brócolis y algunos cereales como el trigo. El ácido fólico ayuda a mantener una función psicológica estable. Lo podemos encontrar en verduras de hojas verdes oscuras, semillas de girasol, hierbas secas. Recuerden que la porción de dichos alimentos debe de ser equilibrada. Si les es posible, acudan con un especialista para que les indique la cantidad correcta de acuerdo con sus necesidades energéticas. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.